Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Juan 12, del 4 al 6, después leeremos Marcos 15, 7 y después Lucas 23, 39 a 40. Primeramente Juan 12, del 4 al 6, y dice así la palabra del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Me olvidé de la escuela dominical. Ánimo. Bien. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a Marcos, capítulo 15, versículo 7. Y dice así la palabra también aquí. Y hubo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. También vamos a Lucas, capítulo 23, y vamos a leer versículos 39 y 40. ...39 y 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Estos tres versículos nos presentan a 4 ladrones. De hecho, el mensaje lo hemos titulado 4 ladrones en la vida del Señor Jesús. 4 ladrones. O sea que a la luz de estos pasajes podemos entender que vamos a estar hablando de ladrones. ¿Va? ¿Hay algún ladrón aquí? Alguien ha levantado la mano. No digo quién, pero... Supongo que en broma, pero el Señor puede perdonar cualquier pecado. Hubo 4 ladrones en la vida del Señor Jesús. El primero de ellos, de los que hemos leído, y de los 4 que he encontrado, Judas Iscariote. Hemos leído que sustraía de la bolsa que tenían juntos todos los discípulos, una bolsa común entre ellos. Allí tenían sus ofrendas, allí tenían sus donativos que recibían. Había mujeres de mucho dinero que daban también para sus gastos y lo tenían todo ahí, pero parece ser que Judas no se conformaba con lo de los demás y quería sacar un poquito de vez en cuando. Pero en Juan 18, 14 se nos habla de Barrabás. Del versículo que hemos leído antes, en Marcos 15, se nos dice que Barrabás era un homicida que fue encarcelado junto con otros porque les pillaron. ¿De acuerdo? Pero no se menciona que fuera ladrón. Entonces, ¿cómo sabemos que era ladrón? Bueno, porque en Juan 18:40 dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, cuando decían crucifica a Cristo, crucifícale, ¿vale? No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que Juan nos dice que era ladrón. Con facilidad podemos entender que hubieron 2 más. Uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y los 2 eran ladrones. Así que tenemos 4. 2 en las cruces, Barrabás salido de la cárcel, encerrado por eso y porque era un homicida o acusado de homicidio, y Judas. Tenemos a 4. Ahora,
Podríamos pensar fácilmente, yo creo, sin mucho esfuerzo, podríamos pensar que los cuatro, de alguna manera, aquí o allá, hubieran sabido, conocido al Señor Jesús, directa o indirectamente. Quizás muchos habían estado, o algunas veces habían estado donde las multitudes se reunían con Él para escucharle, y si no, habrían oído de Él, al fin y al cabo, porque tengo 4 versículos aquí que voy a leer. Yo no hace falta que corráis para verlos, pero en Lucas principalmente, 4 pasajes, 4, 5 y 7, los capítulos. En el 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. 4:37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase de sus enfermedades. Y en cuarto lugar, Lucas 7:17, leemos: y se extendió su fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Así que podemos entender que no habría mucha gente que no hubiese oído, bien directamente o de él, que no hubiese oído del Señor Jesús. Era difícil. Tampoco había tantísima gente como podría haber ahora. Así que las multitudes significa mucha gente. ¿Os acordáis que alimentó a 5.000 y luego a 4.000? Pues es un buen grupo. Pero no solo los que estuvieron allí, sino lo que ellos luego hablaron. Teníamos 2 panes y 5 peces. No, 2 peces y 5 panes, ¿no? No me acuerdo. Creo que eran 2 panes y... No me acuerdo. Pero el Señor multiplicó los panes y los peces, y así salgo del atolladero. ¿De acuerdo? ¿Eran 2 panes y 5 peces? Nadie se acuerda. Algunos me dicen que sí, como yo, pero no. Pero no podemos esperar. Si lo encuentras, me lo dices después. Bueno, cuando lo tengas. Entonces, difícilmente, no, y hay otras multitudes, porque Juan nos dice, hay muchísimas cosas que si estuvieran escritas en los libros de las cosas que hizo el Señor Jesús, posiblemente no cabrían en el mundo los libros que se podrían escribir. Hay muchas ocasiones, debieron haber muchas multitudes, diferentes multitudes, y todos ellos deberían hablar después de lo que habían oído, lo creyeran o no. Así que me es fácil entender que ellos, de alguna manera, de lejos o de cerca, oyeron del Señor Jesús. No me es difícil entenderlo. Ahora encontramos a Judas, que estuvo muy cerca. Él sí que no se escapó de oírle. Estuvo como 3 años o algo más de 3 años al lado o cerca de él, juntamente con los discípulos. Jesús es el grano de trigo que no germinó en el corazón de Judas. Barrabás, sin duda, había oído, por todo esto que he estado diciendo, a él o de sus palabras, de sus enseñanzas. Sería muy raro que, habiendo, como he dicho, tantas multitudes que le seguían, aunque no todas creyeron, pero le siguieron, le conocieron, le vieron hablar, le escucharon, me extrañaría mucho que no hubiese llegado a los oídos de Barrabás. Sería más fácil pensar que sí. El ladrón de la cruz, otro de los ladrones, otro tanto podemos decir de ese ladrón. Estoy convencido y sigo estando convencido que de alguna manera todos estos oyeron del Señor Jesús. Y luego tenemos el ladrón que se arrepintió. También este es el más conocido de todos los ladrones, incluyendo a Judas. Y no porque fuera más famoso que Judas, y la Biblia nos habla de Judas, es verdad, y tenemos un mal ejemplo de él que no debemos seguir, pero de este ladrón, sobre este ladrón se ha predicado mucho más que de Judas. ¿Creéis? De este ladrón que se convirtió al final, de él se ha hablado y se sigue hablando. Y hoy hablaremos otra vez. No solo de él, pero sí de él. A punto de morir, este ladrón fue salvo para la eternidad. De este ladrón se ha hablado y se seguirá hablando. La salvación le llegó en un momento oportuno. Pero estos 4 ladrones, de ellos podemos ver
en ellos podemos ver 4 rasgos distintos. Tenemos 4 casos en esos 4 diferentes ladrones. Primero vemos que cada uno tuvo un destino distinto. Judas, ¿es necesario que diga qué le pasó? ¿O lo sabemos? Sí, se ahorcó. Dice que fue y se ahorcó. Eso me recuerda a algunos cogen la Biblia y abren por cualquier sitio. Y bueno, hoy voy a leer la Biblia. Y pum, abren por cualquier sitio. O voy a buscar la voluntad de Dios a ver qué me dice la palabra. Abren y leen y dicen, bueno, pues esto será. No se debe leer la Biblia así. Porque se cuenta de uno que estaba buscando la voluntad de Dios y abrió y leyó: lo que has de hacer, hazlo más pronto. Ay, eso me encaja, pero voy a ver más. Y volvió a abrir la Biblia y justamente cayeron sus ojos en esto. Y fue y se ahorcó. No hace falta que os reáis, ¿eh? Bueno, una tontería, pero a veces. El segundo fue librado de la muerte a tiempo. Iba a ser ajusticiado, pero sufrió un cambio. Sufrió un cambio. Así como el último ladrón, el de la cruz, el de al lado del Señor Jesús, que se arrepintió, en el último momento fue salvo para la eternidad. No de la muerte, tuvo que morir, pero aquel día iba a estar ya con el Señor para siempre. De Barrabás no sabemos cuándo ni cómo murió, es cierto, pero él fue librado de la muerte en el último momento. Lo contrario, la muerte física, por eso. El tercero se condenó por su propia reacción de su corazón. A un libro apócrifo le llama Gestas. Bíblicamente no sabemos su nombre, pero el nombre de Gestas lo he oído alguna vez por aquí o por allá, pero no creo que nadie a ciencia cierta pueda saber si realmente se llamaba así. Pero le han llamado así, los católicos usan esos nombres. El cuarto se salvó al que llamaban Dimas, también en ese mismo libro apócrifo. Ahora, esto me hace pensar y me ayuda a hacer una comparación con la parábola del sembrador. ¿Os acordáis de esa parábola? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y de alguna manera me encajan esos 4 ejemplos de la simiente que fue sembrada con estos 4 casos de 4 ladrones. Y lo vamos a ver. Respecto del primero, Judas, bien podemos aplicarle a Judas la explicación que el Señor da de la primera semilla que cayó junto al camino. Dice, el Señor decía, para explicarlo, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13, 19. La palabra de Dios nos muestra que Satanás entró en el corazón de Judas. Me acuerdo que el Señor Jesús, precisamente después de que Pedro dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijera, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Poco después, si vuelves la página, dice, Satanás me ha pedido para zarandearos, y yo he rogado por vosotros. Pero hubo uno en el que sí entró Satanás.
El otro día salió una pregunta, no sé ahora si era por la tarde del domingo o era en uno de los estudios, ahora no me acuerdo, quizá fue el martes, pero hubo la pregunta, martes era. Tenemos que oír qué pregunta fue. Tengo que decir la pregunta cuál era, claro. La pregunta era si Satanás puede entrar, poseer a un creyente. Martes, ¿ves? Y yo contesté no. Donde mora el Espíritu Santo no puede estar el diablo. Nos puede presionar, nos puede crear angustia, nos puede provocar malos pensamientos y situaciones adversas, pero no puede poseer al cristiano. Ese es un descanso que podemos tener. Sin embargo, esto es señal de cuál era el corazón de Judas, porque en Judas sí entró Satanás, no en ninguno de los otros 11 discípulos, pero sí en él, ¿verdad? Versículo 23 del Lucas 22. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12 apóstoles. Satanás entró en Judas antes de la cena del Señor y le entregó o se ofreció para entregárselo a los sacerdotes por 30 monedas de plata. ¿Qué tendría en el corazón Judas para llegar a eso? Porque después no se pudo arrepentir. Y entonces, ¿por qué se ahorcó? Por remordimiento, que no es lo mismo. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Me parece que un día lo expliqué hace mucho, pero volveremos a explicar eso. A veces es fácil confundir el remordimiento con el arrepentimiento, ¿de acuerdo? Judas se ahorcó. Si se hubiese arrepentido, no se hubiese ahorcado. Pero él no se arrepintió. Él tenía un pesar fuerte en el corazón. Estaba con un remordimiento que no podía consigo mismo y fue y se ahorcó. Y dice los versículos 4 y 6 de Lucas 22, y Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron porque ellos lo querían pillar, pero no durante la fiesta. Vamos a esperar que pase todo esto, porque si no, ¿cómo le vamos a coger? Pero él se ofreció. Y dice que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Yo lo voy a entregar. Claro, ellos dijeron, bueno, hay alguien que se ofrece a hacer nuestro trabajo. Pues venga, adelante. ¿Cuánto te damos? 30 monedas. Por un tiempo estuvo andando por el Señor Judas con sus discípulos. Él veía cómo los demás hacían milagros de parte del Señor. Fueron a hablar del Señor a otros sitios. El Señor los envió también. Estuvo escuchando cada día por 3 años, algo más, al Señor Jesús de su propia boca. ¿Cómo sería el corazón de Judas, que a pesar de eso buscaba la ocasión para coger de la bolsa y llevarse dinero a su bolsillo? ¿Cómo tendría el corazón que después de que estuvo viendo directamente, en primer plano, sus milagros, su propia vida, su vida de oración, cómo oraba, cómo se levantaba a la madrugada, cómo salía y se iba a orar, cuánto tiempo orando, pasando incluso noches orando? Él tuvo que darse cuenta de todo eso. Se dio cuenta de lo misericordioso que es el Señor, lo magnánimo, lo propenso que era a perdonar. Tuvo oportunidades, Judas, de haber dicho, Señor, tengo este problema, ayúdame, no quiero quitar más dinero. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy un ladrón, ayúdame. Podía haberlo hecho. Él vio cómo él perdonaba a otros
¿Sí o no? Él vio la gracia, la magnificencia del Señor Jesucristo. Pero Juan nos dice que él era ladrón. Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, es el pasaje que hemos leído al principio, ¿verdad? Sino que sustraía, sigue más adelante, de lo que se echaba en la bolsa. Es posible que los discípulos no supieran nada de esto, de Judas, sobre Judas. Es posible que no supieran nada hasta cuando ocurrió lo de la Santa Cena. Porque os recuerdo que estos pasajes de los evangelios fueron escritos años después. Y de alguna manera se llegaron a enterar. Quizás el Señor en sus conversaciones le dijo que Satanás había entrado en el corazón de Judas. Es posible que él les dijera, ¿no os habéis dado cuenta que él robaba de la bolsa? Es posible, no lo sabemos. Pero es posible que a partir de entonces ellos supieran quién era realmente Judas. Pero cuando el malo entró en el corazón y arrebató lo que había sido sembrado por 3 años, ¿por qué pudo entrar? Pudo entrar porque su corazón estaba dispuesto a que entrase. Debemos de tener mucho cuidado, y no digo que él tuviera que ver con eso. Era el único que no era de Galilea. Es curioso también, ¿no? Él era de más abajo, la zona de Judea, el único. Los demás todos eran de Galilea. Es curioso, ¿no? ¿Por qué le eligió a él cuando todos los demás, 11, eran de Galilea? Y a este lo eligió de otro sitio. No lo sabemos. Pero es curioso al menos, ¿no? Pensarlo. Así que nos damos cuenta como cuando algo, y eso es lo que dice el Señor, cuando alguno, oye la palabra del reino y no la entiende, está claro que este hombre no entendía lo que el Señor decía. No lo comprendía, no lo asimilaba, no lo guardaba en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer caso. Se puede asociar con Judas, ¿verdad? Estuvo escuchando, pero no había nada aquí. El segundo caso. Ahora vamos a hablar sobre el segundo ladrón. ¿Quién era? Barrabás. Vi la película Barrabás y la encuentro que está muy bien, pero es ficción. No hay nada que esté en la Biblia de lo que se pone allí. Lo único, el primer momento, cuando es cambiado, se le pone un sustituto y a él se le suelta y a Jesús se le entrega a la cruz. A partir de ahí, la vida de Barrabás es novelesco. No hay hechos, no hay fiabilidad. ¿De acuerdo? Como digo, la película me parece que está bien, pero tomémoslo como otras películas. Pueden estar bien, pero no tienen por qué ser verdad. ¿De acuerdo? Pero este segundo caso nos recuerda al segundo caso del sembrador que salió a sembrar. ¿Dónde cayó la semilla en el segundo caso? ¿Alguien se acuerda? Entre pedregales, entre piedras, ¿de acuerdo? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Barrabás sería comparable a esta figura. Dejadme leer lo que dice Santiago acerca de esto. Dice, si alguno, eso es Santiago 1, 23 y 24, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Capaz que él se sintiera incluso un buen hombre. Todo lo hacía por la causa de quitarse de encima a los romanos. Y lo que debiera haber oído
lo que seguramente oyó acerca del Señor Jesús, le resbaló. Se confrontó con la palabra oída, pero ¿qué hizo? Como el que se mira en un espejo y luego se va y se olvida de todo, ¿verdad? Como ya hemos dicho, es fácil pensar que alguna vez él escuchara al Señor Jesús de una manera o de otra. Es posible imaginar que en algunas de esas reuniones multitudinarias él estuviera por ahí en medio, puesto que no sabemos los nombres de esa multitud. Sin embargo, también es curioso que él sale en los 4 evangelios. ¿Es curioso? Sin embargo, se nos habla muy poquito acerca de Barrabás, muy poco, pero sale su nombre, se refiere a él en los 4 evangelios. Ahora, tenemos que decir que al menos debemos pensar que es significativo. ¿Por qué será que el Señor reveló a estos 4 evangelistas? ¿Por qué el Señor les reveló para que pudieran poner a Barrabás en cada uno de sus evangelios? Incluyendo Juan. ¿Sabéis que los evangelios sinópticos son? Mateo, Marcos y Lucas. Todavía quedan buenos estudiantes. Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos, que tienen mucha más conexión y parecido unos con otros. Pero el de Juan es completamente distinto. Sin embargo, Juan también lo incluye en su escrito, en su evangelio. Ahora, pienso en la posibilidad de que la razón, o al menos una razón, podría ser que Barrabás es un símbolo de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Lo que el Señor vino a hacer por nosotros, por cada uno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, nosotros estábamos en una cárcel antes de ser salvos. ¿Sí o no? Dice que Satanás nunca abrió la puerta. Dejadme leer, porque este versículo es muy interesante. Hablando de Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Estoy en Isaías 14, por si queréis anotarlo, pero leo rápidamente. ¿Cómo caíste del cielo? Versículo 12, 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, sus ciudades? Y fijaos que dice al final: que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Quién es el que abre la cárcel en la que estamos antes de ser salvos? El Señor Jesús. Él es el que abre la cárcel. Eso quiere decir que antes estábamos en una cárcel. Este hombre también estaba en una cárcel. Y estábamos condenados por nuestros pecados, lo mismo que él, por ser ladrón y homicida. No por ser una buena persona y buen ciudadano, ¿no? Y nosotros estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, porque éramos enemigos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque éramos pecadores. Nacimos y seguimos practicando el pecado. Pero también vemos otra peculiaridad que nos compara a él. El Señor ocupó nuestro lugar como hizo con él. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo Pilato puso una disyuntiva. Bueno, os tengo que soltar a alguien que está en la cárcel. Y a este lo queréis condenar, a este Cristo, a este Rey de los judíos.
Entonces os propongo una cosa. ¿Queréis que os suelte a este o a Barrabás? ¿Y qué eligió la gente? Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pidieron que Barrabás fuera suelto. ¿Quién murió pues en lugar de Barrabás? El Señor Jesús. ¿No ha muerto el Señor Jesús por nosotros en nuestro lugar? ¿Veis una semejanza? Es interesante. El perdón que recibió Barrabás fue total. Nunca más podría ser ajusticiado por aquellas cosas, aquellas faltas, por ladrón o por homicida. Nunca más le podrían juzgar por eso. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros delante del Señor? Nuestro perdón fue y ha sido total. Total. De hecho, cada vez que pedimos perdón al Señor por alguna causa, si estamos arrepentidos, el Señor lo perdona. Y dice, nunca más me acordaré de eso. De esto que me has confesado, de este pecado que me dices, yo no te perdono y nunca más me voy a acordar de él. Qué bendición, ¿no? Nosotros cuántas veces pensamos en cosas que hicimos, ¿verdad? Cosas que incluso hemos confesado al Señor y luego nos sentimos culpables. Otra vez culpables por aquello que hicimos, ¿verdad? Pero no deberíamos pensar así. El diablo es el que quiere hacernos tambalear. Tú que hiciste esto y esto y esto y esto, ¿crees que vas a ir al cielo? Tú estás loco. ¿Cómo te va a dejar con lo pecador que eres y que sigues pecando? ¿Cómo te va a dejar el Señor entrar en el cielo? Ni mucho menos. ¿Qué deberíamos contestar al diablo cuando nos dice eso? No es por mí que yo voy a entrar en el cielo, es por su perdón, por su promesa de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me miro a mí mismo, yo tendría que ir al infierno. ¿Tú no? Todos tendríamos que seguir yendo al infierno. Pero cuando somos perdonados en Cristo, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. Están olvidados, como si no los hubiésemos hecho. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios nos ha perdonado. E incluso Hebreos nos dice que para que estemos más confiados, no solo lo dijo, sino que lo juró por sí mismo, para que podamos creerle y entonces tengamos una fortísima confianza en el Señor. Si fuera por nosotros, ninguno podría ir al cielo, ni aún hoy. Por eso hemos de estar diciéndole al Señor, mientras le alabamos, también pidiéndole perdón, perdón, perdón por nuestros pecados, por los que sabes que has cometido, y aún por los que no sabes si has cometido. Porque el hecho de que tú no sepas que has cometido un pecado no te exime de tu culpa. ¿Lo sabías? No me voy a entretener en eso, pero en el Antiguo Testamento podemos ver. Pero también hay pecados y se habían de hacer sacrificios por los pecados que no se conocían todavía. Porque la ignorancia, y esto es una ley incluso humana, tomada de la palabra de Dios, la ignorancia de una falta no exime de su culpabilidad. Esto es ley. Si tú dices, es que me metí en contradicción, pero yo no lo vi, no vi el disco, y te pilla el guardia, te va a decir, bueno, si no lo viste, ¿va a decir eso? ¿No? ¿Por qué no? Si no lo he visto, ¿cómo puedo ser culpable? No lo he hecho expresamente. El desconocimiento de la falta no exime de su cumplimiento. Tú te has pasado el disco en contradirección y vas a pagar la multa. Eso de no lo sabía, no me di cuenta, todo eso no sirve. Delante de Dios tampoco. Los pecados de ignorancia también son pecados. Muy bien, pero vemos esas comparaciones con nosotros, así que veo que puede ser una razón o unas razones
por las que el Señor incluyó a Barrabás en los 4 evangelios, como un testimonio de lo que el Señor quería hacer por medio de su sacrificio con nosotros. Lo más importante, fue nuestro sustituto. La gente pidió. Podía haber pedido, no, suelta a Jesús y cuelga o crucifica a Barrabás. Pero pidieron lo contrario. Y en lugar de Barrabás, murió el Señor Jesús. Si hubiese sido que, vamos a suponer que hubiese sido salvo Barrabás, que yo particularmente no lo creo, no tengo datos, solamente es creer o no creerlo, pero me encuentro con otro caso que se llama Nicodemo. Capítulo 3 de Juan nos habla de que él vino de noche, escondidito ahí que nadie le viera, o no mucha gente, y a lo mejor tapadito para que no se sepa que es él, y vino al Señor Jesús y habló con él. Y le preguntó. Y el Señor le dio el Evangelio claramente. Pero él no lo entendía en aquel momento y decía, ¿cómo puede un hombre siendo anciano volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Es que me dices algo que no puedo comprenderlo. ¿Tú lo comprenderías? Ahora sí, ¿verdad? Ahora como creyentes sí podemos comprenderlo. No estaba hablando de algo físico. El Señor le decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿llegó a comprenderlo Nicodemo? Bueno, esta es mi prueba. En Juan 7, 49 a 51, nos dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Eso era uno de los que le querían condenar. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, lo aclara ahí, es este Nicodemo, el cual era uno de ellos, del grupo que le estaban queriendo ajusticiar, dice, en su defensa, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿No se manifiesta como en defensa? Bueno, ya está bien, queréis condenarle, muy bien, ¿vale? Pero no tendríamos que hacer esto porque si no, no es justo lo que se pretende hacer. Lo justo es que se le oiga a él, se le pregunte a él y tenga ocasión de defenderse. ¿Verdad que es lo justo? Y este Nicodemo, en medio de este grupo, pues fue y defendió al Señor Jesús, o pretendió, ¿verdad? Parece que Nicodemo trata de defender al Señor. Pero luego le vemos más adelante, en Juan 19, 39 al 40, y lo leo también por vosotros. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, o sea, cuando Juan escribe, deja claro que se refiere a ese Nicodemo. Dice, entonces vino y se llevó el cuerpo, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino, este Nicodemo, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. ¿Qué estaba haciendo ahí Nicodemo? ¿Qué estaba haciendo? No es muy fácil pensar que si bien José de Arimatea era un discípulo en secreto, pudiera ser que Nicodemo también era un discípulo en secreto. Si no, ¿a qué meterse? ¿A qué meterse a ir con el muerto y embalsamarlo y tener preparados los aloes? Incluso él los lleva, dice, que trajo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. No sé cuánto es, no lo he mirado. Pero lo que fuera, lo trajo él.
No es que simplemente pasó por allí y le dijo, José de Arimatea, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy tratando de embalsamar a Jesús y tal. Ah, ¿te echo una mano? No, no era eso. Es que él proporcionó para lo que iban a hacer. Hay voluntad de parte suya. Se puede pues pensar que eran discípulos secretos de Jesús. Este Nicodemo, y sabemos que no es otro Nicodemo, este que le fue a ver de noche. No hay otro Nicodemo, aparte no hay otro que yo sepa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero este que vino a él de noche. De manera que para ser discípulos debían ser, ¿qué debían ser para ser discípulos? Seguidores, es lo que significa discípulo, pero salvos. Salvos. ¿Cómo se puede ser discípulo del Señor y no ser salvo? ¿Me explico, no? Tenían que ser salvos. Así que puedo entender con facilidad que el propio Nicodemo llegara a ser salvo tiempo después. Pero volviendo a Barrabás, no se sabe nada de él después de su libertad. Podría haber sido, si se hubiese convertido, como en el caso que he puesto ahora de Nicodemo, que el Señor lo hubiese incluido para testimonio a otros, como se habla del ladrón de la cruz, para testimonio de muchos, y lo ha sido por muchos años y sigue siéndolo. Y también de Nicodemo. Quedó plasmado que él estuvo ayudando. Primero le defendió y luego más adelante, cuando mataron al Señor Jesús, junto con José de Arimatea, estuvieron embalsamándolo, preparándolo para enterrarlo. Pero de Barrabás no se dice nada. Yo tiendo a pensar que de haberse convertido hubiese estado en la Biblia, por lo significativo que fue, porque iba a morir y fue salvo. Su testimonio, el testimonio de Barrabás, si hubiese creído, ayudaría a convencer a muchos. ¿Sí o no? Yo era un perdido, estaba en la cárcel, me iban a matar, pero vino el Señor Jesús y ocupó mi lugar. ¡Qué mensaje!, ¿no? En primera persona, yo era ese que iba a morir, pero Él murió por mí. Libertado de la muerte por un sustituto. ¡Qué predicación!, ¿verdad? Pero es más fácil pensar que no quisiese saber nada del que le sustituyó. Se quedó libre, su corazón duro, oyó y vio cómo le soltaban y vio cómo al otro le iban a crucificar en su lugar. Pero no creyó. Veamos el tercero y el cuarto rápidamente. El tercer ladrón es uno de ellos, de la cruz. Los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, este es el ladrón que en vez de arrepentirse, estando en la misma condenación, como le dice su compañero, dice, en vez de arrepentirse, se volvió contra el Señor. Estamos en el tercer caso de la semilla del sembrador, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de eso. La parábola del Señor que correspondería a este ladrón nos dice, fue sembrado, dijo el Señor Jesús explicándolo, fue sembrado entre espinos, el tercero. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hemos dicho que la primera cayó la primera semilla, al lado del camino. La segunda semilla cayó en pedregales. El primero correspondería a Judas. El segundo a Barrabás. El tercero, que es este, que cayó entre espinos, ¿a quién correspondería? A uno de los ladrones, ¿vale? Su compañero de fechorías le advirtió de lo mal que hacía, pero él no hizo caso. ¡Qué buenísima oportunidad aprovechó el otro! Y qué buenísima oportunidad despreció este. ¿Verdad? A lo mejor amargado, quizá amargado porque le habían pillado y estaba condenado a muerte,
y su corazón todavía se endureció más. No lo sé. Pero el otro, vamos a leer Lucas 23, versículos 39 a 41. 23, 39 al 41. Y dice allí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Venga. Respondiendo el otro ladrón, el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. ¿Qué debería responder el otro a esa pregunta? No. Si es, que nos salve. Y si no es, que no es. No es lo que dice. Y el ladrón le sigue diciendo, porque recibimos nosotros lo que merecemos, perdón, lo estoy haciendo a mi manera, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas al que estás injuriando, ningún mal hizo. ¿Por qué tiene que morir? Tú y yo estamos aquí por razón de la vida que hemos llevado. Nos han pillado y nos han condenado a muerte. Pero este no ha hecho ningún daño para que muera. Eso es lo que le tendría que estar diciendo al otro que le injuriaba. Ahora, hay que entender que los dos les injuriaban al principio. Los dos. No vamos a leer los pasajes, pero Mateo 27, si lo quieres ver, 44, y Marcos 15, 32, los apuntas y los puedes leer después, pero verás ahí en esos pasajes cómo los dos ladrones le estaban injuriando al Señor Jesús. Pero hubo uno que reaccionó. Hubo uno que dijo, pero si al fin y al cabo, ¿qué estoy diciendo? Si yo estoy aquí porque me lo merezco, mal que me pese. Pero este hombre no se merece estar ahí. Y entonces se mete con el otro ladrón, al que le estaba acompañando hasta ese momento, injuriando al Señor Jesús. Y le dice, ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? ¿No tienes temor de que vas a morir? ¿No has oído alguna vez acerca de la otra vida? Y eso demuestra que el corazón del uno se enterneció. El del cuarto ladrón, ¿verdad? Pero el del tercero siguió endurecido. Siguió endurecido. Su corazón se muestra espinoso, amargado, resabiado, porque les habían pillado en su maldad. Y ahora iba a pagar con la muerte. En la historia, no me he entretenido a poner algunos casos. Yo tengo un libro acerca de expresiones de gente muy conocida que al morir, tanto eran creyentes como no, puedes tener citas de todo. Bueno, digo tengo, a lo mejor tenía, que ya he dado tantos libros. Yo debería tener como 1000 libros, yo qué sé, una barbaridad. Y ahora me he quedado con 50, por ahí, no lo sé. Y ya no sé los que tenía y los que no tengo. Así que, bueno, pero de cualquier manera, tenía un libro, voy a llamarlo así, tenía un libro que hablaba de eso. Y una vez leyéndolo, me cayó a la mente Voltaire. Este hombre luchó contra el cristianismo, contra la palabra de Dios. Él llegó a decir, por ejemplo, que sus libros, sus escritos, en 100 años estarían en todas las universidades del mundo. Y que la Biblia solamente estaría en los museos. ¿Crees que se equivocó? Cuando se cumplieron 100 años, en su propia casa, la casa antigua de Voltaire, se editaron el primer 1.000.000 de Biblias. Y no ha parado. Sigue siendo el libro más vendido. Aún hoy. No se oye, ¿verdad? Pero sigue siéndolo. Curiosamente. Y los libros de Voltaire están poco menos
que en las bibliotecas de alguna universidad y déjalos ahí, y en los museos. Se equivocó de pleno. Este hombre, al morir, dijo algo así. Dijo algo así. Todo lo que tengo por 5 minutos más de vida. ¿Te imaginas? Todo lo que tengo por 5 minutos más de vida. Digo 5, no me acuerdo ahora, son 5, 10, media hora, no lo sé. Por un poco más de vida. Voltaire, tan seguro de sí mismo, con todo lo que decía y todos sus escritos en contra del cristianismo, de los cristianos, de Cristo, de la religión, como él podría llamarlo. Cuando murió, murió con toda la angustia en su cuerpo. ¿Te das cuenta? Y hay otros que murieron alabando al Señor. El padre de alguien que conozco murió alabando al Señor. Qué diferente muerte, ¿no? Pero cuando tienes un corazón lleno de espinos, de amargura, resabiado, cuando llegue el día de la muerte te va a pasar como a este ladrón, renegando de todo. El cuarto ladrón, y con este terminaremos. El cuarto ladrón corresponde al de la buena tierra. ¿Cuál es el cuarto de las semillas que se echaron? El sembrador echó. La cuarta es... Cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Vamos a repetir la primera. En el camino. Junto al camino. No en el camino, pero junto al camino. El segundo, entre pedregales. El tercero, entre espinos. Y el cuarto, en buena tierra. Cayó en buena tierra en el ladrón, en el último ladrón, y allí germinó, ¿verdad? Pues la palabra en Mateo 13, que es donde se encuentra esa parábola, en el versículo 23 nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Él oyó la palabra y respondió a ella, como dice el texto de la parábola. Todos los ladrones fueron culpables, desde el primero al último. Judas, Barrabás, el ladrón de la cruz y el ladrón de la cruz 2. Los cuatro fueron culpables, pero hubo uno que se salvó. ¿Pudieron haberse salvado alguno de los otros? Sí, pero sus corazones eran como las espinas y como las piedras y como al lado del camino, que allí no se fructifica y no agarra bien. Pero hubo uno, este ladrón. Todos los ladrones fueron culpables. Todos merecían la condena que se les imputaba. Judas, amargado por tener que soportar que había entregado sangre inocente, porque él lo dijo. Tiró las monedas y dice: he entregado sangre inocente. Hay 5 casos donde se habla de que el Señor Jesús era inocente. No los voy a nombrar ahora para no tener más tiempo. Barrabás, el segundo, fue libertado de la muerte, pero siguió con un corazón duro, como la piedra. El tercer ladrón, el que murió amargado en su propia culpa. Y el cuarto, que se salvó por volverse a quien le podía salvar. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde, en medio de la agonía que estaban sufriendo. No creáis que solo sufría el Señor Jesús, quizá Él sufrió más que nadie, por otras razones, y también por lo que hicieron con Él antes. Pero los otros ladrones estaban sufriendo. No estaban diciendo, bueno, No, estaban sufriendo. Y en ese sufrimiento, este hombre se volvió al Señor, y el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy es cuando vamos a morir los que estamos aquí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y se cumplió la promesa.
Él reconoció que era pecador, que era digno de morir como iba a morir, pero él quiso aceptar a Cristo como su Salvador y fue salvo y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Hemos dicho antes, su testimonio ha producido muchas salvaciones después de su muerte. Muchos, por el testimonio de este ladrón, han sido salvos a través de los 2000 años. Pero ¿a cuál, y pregunto para acabar, a cuál de las actitudes de estos ladrones te pareces tú? ¿Cuál es tu actitud frente a Cristo? ¿Tienes un corazón que está ahí junto al camino? ¿Así? ¿Todo te pasa por encima? ¿Tienes un corazón duro como la piedra? ¿Tienes un corazón amargado? ¿Por alguna causa o por varias, las que sean? Tu corazón está espinoso y no puedes librarte de eso. Tienes un corazón como el ladrón, que en el último momento entendió que podía ser salvo y él pide al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pido al Señor que haya algún alma aquí o tras la cámara que tenga un corazón como el último ladrón, puesto que no sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra. El Señor dice: hoy es el día de salvación, porque mañana nadie sabe. Mañana podrías estar como los ladrones, porque incluido el último, todos murieron aquel día. Aquel era el último día de su vida. Aunque ellos lo sabían, esa es la diferencia, y nosotros no lo sabemos. Pero quiere el Señor tocar algún corazón en este día. Quiere el Espíritu Santo convencer a alguien para que siga el ejemplo de este ladrón. Este ladrón que se encontró con su Salvador en el momento más oportuno. ¿Y sabes cuál es el mejor momento para ser salvo? Entre que se dice hoy. Mientras se dice hoy, es el mejor momento. Qué bendición sería que, como aquel ladrón, alguno pasase de muerte a vida eterna en este día. Que el Señor nos evite, nos ayude a no tener nunca un corazón como el que la semilla, que estás escuchando el Evangelio y se queda junto al camino. Que no seas uno de esos, porque no serás salvo. Que no sea la semilla del Evangelio que caiga entre piedras en tu corazón, porque tampoco serás salvo. Que no caiga la semilla entre espinos, porque no vas a ser salvo. Ojalá tu corazón no sea así, sino que caiga en un corazón abierto y dispuesto para recibir la semilla y aceptarla, porque ese sí fue salvo. Quiera el Señor bendecir su palabra.